Muy buenas tardes a todos, chicos y chicas. Un saludo cordial. Bienvenidos al Instituto Praus. El día de hoy vamos a tener la resolución de las preguntas del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología 1-2021, primera opción. Vamos a realizar la resolución de las áreas de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física y química. Para este fin, vamos a tener como invitados a los docentes de estas áreas del Instituto Praus que nos van a colaborar con la resolución a detalle de cada una de las preguntas que se han podido ver en este examen. Doy la bienvenida entonces a Guri y Yara, que nos van a colaborar. Empecemos con la parte de aritmética álgebra. Cedo la palabra a Yara y les dejo con la resolución. ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces el día de hoy les traje 3 de los ejercicios que más me llamaron la atención del último examen que dieron. Si bien hay mucho más de 3 ejercicios, estos son los que se podría considerar que son nuevos dentro del área de aritmética álgebra. Por lo general, todos los demás han sido bastante recurrentes y conocidos. Entonces vamos a empezar. El primer ejercicio que me gustaría ver con ustedes es este problema. El problema dice, ¿cuántas páginas tenía un libro sabiendo que al arrancarle las 29 hojas, las 29 últimas hojas, la cantidad de cifras utilizadas en su numeración ha disminuido en 149? Como siempre, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que vamos a hacer es tomar datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos que le hemos arrancado las 29 últimas hojas. Entonces vamos a poner, acá hemos arrancado 29 hojas. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ¿qué nos dice al inicio? ¿Cuántas páginas tenía el libro? Pero ¿qué nos habla después? De arrancar 29 hojas. Entonces tenemos que aquí denotar que una hoja siempre tiene 2 páginas, para no confundir términos y para no confundir datos. ¿Qué más tenemos? Una vez que se han arrancado estas 29 hojas, la cantidad de cifras utilizadas en su numeración ha disminuido en 149. Quiere decir que al final ha tenido menos 149 cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que le hemos quitado 149 cifras, que los números utilizados en su numeración han disminuido en 149 números, 149 dígitos. Pero ahora el problema aquí es desde dónde hemos arrancado. Nosotros empezamos a nombrar la numeración de las hojas de un cuaderno y vamos a tener la siguiente composición. Primero tenemos las unidades, hasta 9, vamos a llegar hasta 10 y en 10 vamos a cambiar a decenas. Igual, la numeración va a continuar con 2 dígitos por página hasta que tú llegues a 99. Pasas 99, tienes 100, 101 y vas a tener 3 dígitos por numeración hasta que tú llegues a 999. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros conocemos esto y conociendo esto podemos decir que si hemos arrancado 29 hojas, tenemos que encontrar en dónde se encuentran esas 29 hojas. Podría encontrarse, por ejemplo, aquí, entre 100 y 999. Pero para encontrarse entre 100 y 999 tendría que ser múltiplo de 3, porque entre 100 y 999 aquí hay 3 dígitos. Pero nos fijamos el número que nos han dado, 149, no es múltiplo de 3. Entonces no se encuentra solo en este espectro. Para aquí no es. Después, podría estar en las decenas, entre 10 y 99, las 29 hojas que hemos arrancado. Pero nuevamente, entre 10 y 99 aquí hay 2 dígitos o 2 cifras. Por lo tanto, tendría que ser múltiplo de 2 la cantidad de cifras que hemos sacado, y no lo es. Entonces tampoco se encuentra en ese espectro. No puede ser en el primero. ¿Por qué? Porque hasta el 9 hay un máximo de 5 páginas. 9 páginas, 5 hojas, porque hasta aquí hay una sola cifra. Por lo tanto, esto no se considera. Tenemos que ver por dónde estaría acá. No podría estar tampoco entre 1 y 2. No habría hojas suficientes para arrancar. Entonces, por descarte, se supone que las cifras y las hojas que hemos arrancado se encuentran en este espectro. Quiere decir que hay una cantidad de hojas, X le voy a llamar, que cuentan 2 dígitos por página, y hay otra cantidad de hojas, Y, que cuentan 3 dígitos por página. Sabiendo ello, nosotros volvemos a nuestros datos.
A ver, ¿qué teníamos? Hemos arrancado 29 hojas. ¿Qué significa 29 hojas? 29 hojas van a tener 48 páginas. Cada página tiene su numeración. Eso quiere decir que si yo sumo X más Y, la cantidad de páginas de 2 dígitos más la cantidad de páginas de 3 dígitos, tendría que darme 48. Después, 149 cifras. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos una cantidad de páginas que tiene 2 cifras cada página, 2 por X. Tenemos otra cantidad de páginas que tiene 3 cifras cada página, 3 por Y. Y esto tiene que ser igual a 149. Ya ubicando qué es lo que estamos tratando y los datos que hemos sacado de este problema, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2 que podemos resolver. A partir de aquí ya es mucho más sencillo, lo voy a resolver por reducción. Vamos a multiplicar por menos 2 todo lo que está en la parte superior y lo que me va a quedar es menos 2x menos 2y es igual a menos 96. Abajo nos quedamos todavía con 2x más 3y, todo esto es igual a 149. Esto está mal, aquí hay un error, perdón. Esto es 58. Van a disculpar. Ahora sí. 58 y por lo tanto esto es 116. Continuando, tenemos lo siguiente. Realizamos nuestra suma y resta, X se va a ir, nos queda solo Y y tenemos menos 116 más 149 y eso nos va a dar un total de 33. ¿Qué significa este Y? Y era la cantidad de páginas que tenían 3 dígitos, por lo tanto, la cantidad de páginas que se ubicaban al final. Si nosotros encontramos la numeración final, vamos a encontrar también la cantidad de páginas del libro. Este Y va a pasar a ser nuestro N, lo vamos a tratar como una progresión donde el primer término o la primera página que tiene 3 cifras va a ser 100 y la distancia de página a página es sencillamente 1 y ahora N es 33. Con ello nosotros sabemos que A sub N o la última página que tiene 3 cifras va a ser al primero más N-1, 32, por D. Cuando D es 1 no pasa nada, lo sumamos directamente. La última página de 3 cifras con numeración va a ser 132. Por lo tanto, de este libro, al que le hemos arrancado 29 páginas, las páginas que tenían total al inicio eran 132. Si bien la parte matemática no representa un reto, el ordenar el ejercicio es lo complicado en este, ¿ya? Pasemos al siguiente. En el otro, tenemos una ecuación exponencial. Te pide hallar x en la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a fijar qué tipo de ecuación es. Es una ecuación exponencial. Para una ecuación exponencial tenemos 2 caminos. Uno de ellos es igualar bases. Y otro es igualar estructuras. Considerando el tipo de ejercicio que tenemos aquí y la imposibilidad de igualar bases, lo que nosotros vamos a hacer es igualar estructuras. ¿Qué tenemos entonces acá? Nos queda x elevado a x elevado a 5, todo elevado a 5 es igual a 7 elevado a 7 sobre 5 elevado a 5. Esta era una pregunta trampa, se podría decir, porque era más sencillo de lo que parecía. Solo teníamos que simplificar y anotarnos esta propiedadcita de exponentes. A elevado a m y elevado a n también es igual a elevado a la n elevado a m. Eso quiere decir que yo puedo cambiar de lugar estos exponentes. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a cambiar de lugar los exponentes. Si yo los cambio de lugar, lo que voy a obtener es x a la quinta elevado a x a la quinta igual a 7 elevado a 7.
y hemos conseguido igualar la estructura. ¿A qué se refiere igualar la estructura? Igualar la esencia, las operaciones que se realizan en medio. Se están elevando a los mismos valores. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es lo siguiente. X a la quinta es 7. Pero yo no quiero X a la quinta, quiero X. Vamos a sacar raíz. Raíz quinta del primero, raíz quinta del segundo. Obteniendo lo siguiente. X va a ser igual a 7 elevado a la 1/5 en su forma exponencial. Pero nos fijamos, ninguno tiene 7 elevado a la 1/5. Pero hay algo curioso aquí. Si tú lo simplificas, el inciso D es 7 elevado a la 1/5. Otra forma de verlo, lo vamos a maquillar nuestra respuesta. Si yo a mi 7 elevado a 1/5, a mi exponente, lo multiplico por 2 arriba y abajo, lo que voy a obtener es de todos modos 7 elevado a la 2/10. Y ese sería nuestro segundo ejercicio. Vamos a finalizar con un tercer problema. Por lo general, media aritmética no entraba a lo que es los exámenes, pero media aritmética no es un concepto difícil de entender, es un promedio. Entonces vamos a leer el ejercicio. De 500 estudiantes de un colegio cuya estatura promedio es de 1,67 metros, 150 son mujeres. Si la estatura promedio de las mujeres es 1,60, ¿cuál es la media aritmética de la estatura de los varones en dicho grupo? Para que yo pueda sacar el promedio o la estatura promedio, yo necesitaría sumar todas las estaturas. Sumo todas las estaturas y las divido entre la cantidad de gente que hay. ¿Cuánta gente hay aquí? 500 estudiantes. Al hacer esta operación, yo voy a obtener aquí 1,67 metros. Pero ¿qué información yo tengo de aquí? Me están separando entre hombres y mujeres. Entonces lo que yo voy a hacer es decir una cantidad o un total X. X va a ser el total de la suma de las estaturas de las mujeres. El total de las mujeres. Al mismo tiempo voy a poner Y. Y va a ser el total de la suma de las estaturas, pero de los varones. Y con ello voy a obtener la siguiente ecuación. En vez de ponerlo así todo literal y que no se entienda, voy a poner X más Y va a ser igual a 1,67 por 500. 500 lo voy a mandar a multiplicar. 1,67 en decimales no me sirve. Ya, entonces voy a poner 167 sobre 100 multiplicado por 500. 2 ceros, 2 ceros, 167 por 5. ¿Cuánto da 167 por 5? 835. Ponemos entonces X más Y es igual a 835. Tengo aquí una primera ecuación. Si seguimos leyendo, dice 150 son mujeres. Entonces, el total de esta sumatoria era con 150 mujeres. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro el total de la estatura de las mujeres y lo divido entre la cantidad de mujeres que habían, voy a obtener la estatura promedio de las mujeres. ¿Y cuál era la estatura promedio de las mujeres? 1,60, 1,6. De esta segunda ecuación yo puedo encontrar el dato 2. Vamos a buscar un poco de espacio. Listo. Entonces despejo el valor de X. X es igual a 1,6 o lo que es lo mismo 160 sobre 100 multiplicado por 150. Ceros con ceros, me queda 16 por 15. 16 por 15 son 240. Tengo el valor de X. Con el valor de X voy a encontrar el valor de Y. Entonces reemplazo en mi primera ecuación. X será 240 más Y tiene que ser igual a 835. Por lo tanto, Y va a ser igual a 835 menos 240. ¿Cuánto es esto? 595. ¿Pero qué era Y? Y era el total de la estatura de los varones. Yo no quiero el total. Lo que me pide es la media aritmética, o lo que es lo mismo, el promedio también de la estatura de los varones. Entonces, lo que yo quiero aquí, esa media aritmética, es agarrar este total, 595, y dividirlo entre el total de varones.
Si de los 500 estudiantes, 150 eran mujeres, el restante son varones. 500 menos 150, hay 350 varones. Realizamos la división sacando quintas. Primero nos va a quedar 119 sobre 70. Y como aquí ya no se puede dividir más, o sea, no se puede sacar más factores primos, lo vamos a dividir de manera manual. 119 dividido entre 70. ¿Cuánto nos da aquí? Primero a 1, quedándonos acá 49, coma, no nos alcanza, 7. Y se acabó. Tenemos acá 1,70. 1,70. Pero este 1,70 estaba en metros. Aquí estaba en metros, aquí estaba en metros, aquí estaba en metros. Si me fijo acá, no hay 1,70 metros, pero hay 170 centímetros. Si llevas estos 1,70 a centímetros, ya tienes tu respuesta. Ya tenemos el valor promedio de la estatura de los varones, que es lo que nos preguntaba. Esos son los ejercicios, se podría decir, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en la parte de aritmética álgebra. Por lo general ha sido bastante repetitivo y si tomamos debidamente los datos, nos tomamos el tiempo para leer, son ejercicios que se pueden realizar y que se puede aprender de ellos también. Muchas gracias por su atención, los dejo con Guri. Listo. ¿Qué tal, chicos? Entonces, para continuar con esta resolución de exámenes, yo voy a pasar a resolver lo que serían los ejercicios de geometría y trigonometría. Esta ha sido una materia bastante interesante. En estos exámenes se ha visto bastantes ejercicios muy interesantes y decirles que la mayoría, si no es que casi todos los ejercicios ya son de exámenes pasados. Prácticamente todos estos ejercicios ya se han visto antes y no hay casi ninguna novedad. Hoy les traje unos 3 ejercicios bastante bellos para que los podamos ver, que son variados. Tenemos alguno con ángulos, tenemos otro que sería usar trigonometría con triángulos y otro que sería ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a comenzar y vamos a empezar con un ejercicio que me dice, si M y N son paralelos, calcular la medida del ángulo X. Aquí en el ejercicio te lo puse más grande para que lo puedas ver, pero básicamente nosotros tenemos que usar nuestro criterio para hallar el valor del ángulo X que justamente está en esta parte. ¿Cómo llegamos ahí si no nos dan ningún dato más que conocido que saber que 65 grados está aquí? Para esto primero nos tenemos que ubicar todas las rectas que son paralelas. Cuando nos dice que son paralelas, nos dicen en otras palabras que no tienen ningún punto en común que van a chocar. Yo les digo que tienen la misma inclinación, nunca se van a chocar ni se van a alejar. Esta recta M y esta recta N son paralelas, de color rojo las estoy poniendo. También podemos ver que tenemos una recta de esta manera, le estoy poniendo de color azul, que está entre la azul y la roja, un ángulo que se llama 4 alfa, y también voy a poner una recta verde aquí, que sería que está encerrado con la verde y la roja, un ángulo que es 5 veces alfa. ¿Para qué estoy haciendo esto? Vamos a ver. En este tipo de ejercicios la clave es que tú te imagines posibles rectas que puedas trazar o que puedas alargar. En este caso yo voy a trazar una nueva recta paralela a la M y a la N, es decir, a las rectas rojas. En este caso una recta por aquí. Es paralela a M y a N, le voy a llamar recta P. Todas estas 3 rectas son paralelas. Si estas rectas son paralelas, aquí pasa algo interesante. Este 4 alfa que estaba entre el azul y el rojo va a terminar repitiéndose en esta parte, entre azul y rojo. Por lo tanto, aquí también tendríamos 4 veces alfa. De la misma manera, el 5 alfa que está entre el rojo y el verde aquí abajo, se va a terminar repitiendo justamente en esta parte de aquí, porque está entre el rojo y el verde. Por lo tanto, podríamos decir que aquí tenemos 5 alfa. Pero ahora si nos ubicamos bien, aquí hay un dato bastante interesante. Fíjense que tenemos esta figurita que es un cuadradito. Eso significaba que entre la recta azul y la recta verde había un ángulo de 90 grados. Por definición, un cuadrado, esa figura puesta en un ángulo se dice que es de 90 grados. Realizando entonces nuestra primera ecuación. 4 alfa más 5 alfa igual 90 grados. Esto nos da como valor 9 veces alfa, que es igual a 90 grados. Y por lo tanto alfa vale 10. Ok, ya tenemos el valor de alfa, aunque no nos pedía, nos va a ayudar para resolver este ejercicio. Si yo ya tengo el valor de alfa, puedo comprender cuánto vale este ángulo de aquí.
4 alfa, ¿qué quiere decir? 4 por 10, este ángulo tiene un valor de 40 grados. Si este ángulo tiene un valor de 40 grados, hay algo que se llama ángulos opuestos por el vértice. Estos 40 grados se van a repetir aquí, en esta parte, 40 grados. De la misma manera, quiero que se fijen a la derecha, tenemos una línea de color amarillo. Y tenemos un ángulo bastante interesante que es 65 grados. Pero ¿qué creen? Esos 65 grados por opuestos por el vértice se repite aquí adentro. Para terminar, nos fijamos, ¿qué figura tenemos aquí? Allá adentro tenemos un triángulo. Hay una propiedad en triángulos, un teorema que me dice, si yo sumo dos ángulos de un triángulo, dos ángulos internos, en este caso 40 más 65, el resultado es el ángulo externo del tercer vértice que no está siendo sumado. Para que se entienda mejor, si estoy sumando este vértice y estoy sumando este vértice, el resultado es el ángulo externo a este tercer vértice, en todo caso, X. Entonces, para que esté listo el pollo, 40 más 65 es igual a X, por lo tanto, X vale 105 grados. Y el ejercicio está resuelto. Para esto hemos necesitado simplemente dos ecuaciones. Este es un ejercicio que se ha planteado, que se ha visto que es bastante interesante y que solamente son jugar con los ángulos. Conocer, primero, teoremas de triángulos, conocer, segundo, propiedades de los ángulos y de rectas paralelas. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio que estaría también relacionado con triángulos, pero esta vez se puede resolver de varias maneras. El ejercicio en cuestión dice así: hallar la longitud del lado de un triángulo equilátero si el lado del cuadrado interior es igual a raíz de 3. Entonces, para comenzar con este ejercicio, yo me lo puse el dibujo mucho más grande para que se pueda entender. Datos importantes a tener en cuenta. Primero, es un triángulo equilátero. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sus lados tienen el mismo tamaño. Es un triángulo con lados iguales. Segunda cuestión, es un cuadrado la figura que está dentro y todos sus lados valen raíz de 3. Por lo tanto, se podría decir que todas estas partes tienen como raíz de 3, abajo igual raíz de 3 y al costado raíz de 3. Identificar qué me pide el ejercicio. El ejercicio me pide el lado de uno de los lados de mi triángulo. Yo me pongo a pensar, el lado de mi triángulo, ¿cómo sería o dónde estaría? Podría estar desde esta línea verde hasta aquí. Este puede ser el lado de mi triángulo. Ya conozco una de esas partes del lado del triángulo, es raíz de 3, pero me faltan estos dos pedazos de aquí, de la izquierda y de la derecha, que no hace falta decir si es un triángulo equilátero y es un cuadrado, figuras perfectas, básicamente estos lados son iguales. No tendríamos por qué hallar cada uno por separado. Hallamos el uno y podemos hallar el otro. Por lo tanto, también propiedades de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, al tener todos los lados iguales, se podría decir que también todos los ángulos son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sus ángulos de este triángulo equilátero son 60 grados. ¿Qué creen? Hemos formado un triángulo rectángulo mucho más pequeño con el que vamos a poder trabajar. Aquí tenemos 60 grados. Tenemos que el lado del cuadrado vale raíz de 3. Y le vamos a poner a la base, que es lo que yo quiero encontrar, este pedazo, le llamaremos X. Esto es lo que yo quiero encontrar. Una opción trigonométrica para usar sería tangente de 60. Tangente de 60 grados es el cateto opuesto, raíz de 3, sobre el cateto adyacente, X. La tangente de 60 por definición vale raíz de 3. Y esto quedaría de la siguiente manera, raíz de 3 sobre X. Usando ecuaciones podemos cancelar esto, simplemente se simplifica, queda 1 a cada lado y el X pasa a multiplicar. Por lo tanto tenemos que el valor de X vale 1. Y con eso el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Porque si X vale 1, nosotros podemos pensar que tenemos aquí todo este trozo vale 1. Todo este trozo vale raíz de 3. Y todo este nuevo trozo otra vez vale 1. Sumando todo, podemos llegar a la conclusión de que el lado de mi triángulo es 2 más raíz de 3. Este es un ejercicio que ahí tenemos nuestra solución, inciso D. ¿Qué pasa con este ejercicio? Hay maneras de resolverlo. ¿Por qué?
porque una forma de este ejercicio hubiera sido utilizar semejanza de triángulos. Otra opción era usar Pitágoras. Pero ¿qué pasa con este tipo de ejercicios? Siempre nosotros tenemos que buscar la manera más fácil y rápida de hacerla. Y en este caso la más fácil y rápida de hacerla era usar trigonometría, que a final de cuentas nos ayuda bastante en triángulos rectángulos y en triángulos equiláteros también por sus ángulos, que son ángulos notables. Ahora vamos a pasar a un último ejercicio, que sería uno de ecuaciones trigonométricas. Consideraciones a tomar en ecuaciones trigonométricas antes de pasar a resolver. Hay unos ciertos criterios que se hacen para poder trabajar. Uno de ellos sería que no se pueden simplificar ninguna función trigonométrica que tenga x. No puedes pasar a multiplicar o a dividir, porque elimina soluciones. Una segunda cuestión que tenemos que tomar en cuenta son dos posibles casos. O lo factorizas y cada factor lo igualas a 0 y hallas el valor, o si no puedes factorizar, toca evaluar con cada ángulo conocido del que puedes sacar su función trigonométrica. Entonces, para comenzar con este ejercicio, nosotros vamos a ver que tenemos seno de 2x multiplicado por el coseno de x. Esto es igual a 2 por el seno cubo de x. Por lo tanto, ¿qué pasa con seno de 2x? Seno de 2x es una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica se puede poner como el doble producto del seno de x por el coseno de x. Luego nosotros vamos a tener que el coseno de x sigue multiplicando, no ha pasado nada. Y aquí el 2 seno cubo de x tampoco se va a ver afectado en nada. Hemos dicho que no se pueden simplificar valores con x, pero sí se pueden simplificar valores numéricos porque no me van a cambiar en nada mis resultados. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Seno de x, aquí multiplicamos los cosenos, coseno por coseno es coseno cuadrado de x, y este seno cubo de x no puedo pasar a dividir. Obligatoriamente voy a tener que pasarlo a restar. Seno cubo de x. ¿Por qué no puedo pasar a dividir? Ya lo dije, no se puede eliminar soluciones. Entre estos dos términos puedo factorizar seno de x. Si yo factorizo seno de x, adentro me va a quedar coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 0. Pero hay una identidad trigonométrica aquí. Vale recalcar que para todos estos ejercicios tienes que dominar identidades trigonométricas. Tienes que dominar que es una tabla, no es muy larga, y a medida que vayas haciendo los ejercicios vas a ir recordando mejor. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, esto responde a la identidad trigonométrica del coseno del doble ángulo x. Por lo tanto, hemos logrado factorizar todo esto y llevarlo a una expresión que podemos igualar cada factor a 0 y encontrar la solución. Empezamos entonces igualando cada factor a 0, primero con el seno de x. Aquí nosotros nos tenemos que preguntar, si seno de x vale 0, ¿qué ángulo debería ser x? Y tenemos que ver las posibles soluciones en todo el círculo trigonométrico. Vale decir, cuando x vale 0 grados, el seno de 0 es 0. Cuando x vale 180 grados, el seno de 180 es 0. Y cuando x vale 360 grados, su seno de 360 también es 0. Ahí tenemos esas tres soluciones. Por otro lado vamos a tener cuando el coseno de 2x es igual a 0. Cuando 2x vale 90 grados, por lo tanto x es igual a 45. O cuando 2x vale 135, o cuando 2x tiene el ángulo de 270 grados, por lo tanto x vale 135 grados. Fíjense que hemos sacado 5 soluciones para esta ecuación. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener en claro eso. Si nosotros hubiéramos simplificado algún seno o algún coseno, nuestro número de soluciones hubiera reducido. Ahora, para terminar, el ejercicio me dice, halla la suma de las soluciones, pero solo en el intervalo entre 0 y 180 grados. ¿Qué quiere decir? De 0 a x a 180 grados, solo puedo tomar esas soluciones sin contar el 0 y sin contar el 180 grados. 0 no sirve porque está ahí. 180 grados no sirve.
360 grados se pasa de nuestro intervalo. Por lo tanto, solo nos quedan dos posibles soluciones, 45 y 135. Sumando los dos, 45 más 135, que son las soluciones en el intervalo, tenemos que es igual a 180 grados. Y con eso estaría resuelto, sería el inciso A. Eso sería, chicos, en realidad estos son los tres ejercicios que he escogido para geometría, trigonometría. Vale decir que son bien variados y como recomendación yo les puedo decir, vayan viendo los ejercicios de exámenes pasados. Ahí está la clave para poder resolver. Simplemente necesitarás un dominio del tema de ecuaciones, necesitarás dominio de los conceptos fundamentales de estas materias. ¿Qué nos podrían comentar ahora que han terminado su resolución, Guri y Yara, acerca de las preguntas de esta ocasión? ¿Son preguntas que tienen trampas? ¿Son preguntas realmente elementales? ¿Qué nos pueden comentar acerca de la resolución que acaban de hacer? En cuanto a aritmética álgebra, no son exactamente preguntas difíciles, tal vez un poquito maquilladas, adornadas, si cabe la resolución. O sea, no es nada que no hayamos visto ya. Tal vez no puntualmente, no como ejercicio pasado, pero no es algo que no se haya podido resolver dedicándole un poquito de tiempo o con las bases que ya se tenía. Si bien requiere un poco más de tiempo y de comprensión poder realizar ejercicios que nunca has visto, si las bases están bien, se puede ir armando, se puede ir realizando. O sea, no ha sido algo que fuera completamente nuevo, pero tampoco ha sido repetido todo facilito. Estaba bonito, estaba a buen nivel nomás, pero no era algo que no se pudiera resolver. Por lo que puedo ver, en esta ocasión han jugado bastante con el tema de razonamiento de los estudiantes. Exacto, ¿no? ¿no? A veces uno tiene la mala idea de que la materia de aritmética álgebra es realizar un sumar y un procedimiento largo hasta llegar a una respuesta. No. Y hemos podido observar el día de hoy que son ejercicios bastante concretos. Son cortitos. Siempre y cuando tengas la lógica para resolver el ejercicio. Exacto. Parte del ejercicio está en tu pensamiento más que en la resolución algebraica que tú vas a hacer. Es que ordenen sus datos, que lean bien, que acomoden sus ideas. O sea, si le tienes que dedicar 3 de esos 5 minutos a acomodar tus ideas, es lo que hay que dar, digamos. O sea, el razonamiento sí, la verdad es fundamental en él. Buenísimo. En el caso de geometría, trigonometría, pues decir que básicamente estamos ante problemas bastante interesantes, pero que no son del todo complejos. Solo tenemos que tratar de comprender un poco que la trigonometría nos va a ayudar un montón. Tenemos que ver lo que sería identidades trigonométricas. Ya siempre lo he dicho, si tú vas al examen sin conocer las identidades trigonométricas, es como ir sin saber la tabla de multiplicar, porque varios de estos ejercicios te lo piden para la resolución. Puedes llegar hasta cierto punto, pero si te chocas con una fórmula que no te la conoces, no la vas a poder aprovechar de la manera correcta y te vas a trancar. Eso en cuanto a lo que serían las identidades trigonométricas. Y luego, como vimos ya hasta ahora en varias resoluciones, lo que es el criterio que tenga cada uno, la imaginación, que yo también le puedo decir, que uno se dé para poder resolver ese ejercicio. Es la clave, ¿no? Imagina, piensa, analiza cómo es el ejercicio, cómo lo puedes resolver y cómo puedes llegar a esa solución que te están pidiendo, ¿no? Excelente, Guri. Los mejores consejos se los están dando en este momento. Respecto a geometría, trigonometría, si no sabes cuándo el seno de un ángulo es 0 grados, ya te vas a ver en problemas. Si no sabes, por ejemplo, que la tangente 90 grados es un valor indeterminado, también nos vamos a ver en un problema porque podría aparecerte una tangente rara por ahí. Y bueno, estos son tips, consejos que les podemos proporcionar para las materias de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Muchas gracias por su colaboración, Yara, Guri, por la resolución y por los consejos que nos han podido brindar. Y vamos a realizar una pequeña pausa y vamos a continuar al retornar con la materia de física y química. Resolución del examen 1-2021. Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión en vivo de resolución del examen a la Facultad de Ciencias y Tecnología 1-2021. Vamos a continuar con la resolución del examen de física. Vamos a tener 3 preguntas bastante concretas acerca de temas muy recurrentes en los exámenes de ingreso. Vamos con los enunciados. Nuestro primer ejercicio. Tenemos un objeto que cae desde el reposo desde una altura de 45 metros.
2 segundos después, otro objeto idéntico con velocidad inicial v sub 0 se lanza hacia abajo desde el mismo lugar. Si ambos llegan al suelo al mismo tiempo, calcular la velocidad inicial del segundo objeto. Bueno, es bastante evidente que tenemos un problema del área de cinemática, específicamente del tema de movimiento vertical o caída libre. Tendremos dos objetos, los vamos a representar. Podemos mencionar dos simples pelotitas, que es la idealización más simple para el análisis. Ambos siendo lanzados o dejados caer desde una altura de 45. metros. Vamos a tener un objeto que numeraremos como número 1 y un segundo que llamaremos número 2. Para poder analizar este problema necesitamos, como siempre, una referencia. Esa referencia será el eje vertical Y, cuyo origen de coordenadas lo vamos a hacer coincidir con el piso. Es la manera más sencilla de poder simplificar datos en nuestro problema. Bien, respecto a las velocidades iniciales, nos mencionan que el primer objeto cae desde el reposo, por tanto, su velocidad inicial deberá ser 0. La velocidad inicial del segundo objeto es un valor desconocido, objeto de estudio del presente problema. Tendremos que calcular ese valor. Ahora bien, nos mencionan que 2 segundos después recién se lanza el objeto 2, el cuerpo número 2. Por tanto, si el objeto número 1 demora un tiempo 1 en caer, un tiempo 1 desconocido para nosotros, el segundo objeto debería tardar un tiempo t1 menos 2. Debido a que es lanzado 2 segundos después. Por poner un ejemplo, si el objeto 1 se mueve durante 10 segundos, el objeto 2 simplemente se va a mover 8 segundos, porque sale 2 después. En muchas ocasiones el hacer pequeñas pruebas numéricas hace una gran diferencia para ayudarnos en el planteamiento del problema. Ahora que tenemos esa relación, establecemos las coordenadas del movimiento. Ambos objetos empiezan en la coordenada 45 del eje Y. Esta será la posición inicial del movimiento para ambos. Ambos llegan al piso. El piso es la coordenada 0. Por tanto, esa deberá ser la posición final. Vamos a plantear una de las ecuaciones de movimiento para 1. Tendremos posición final de 1 será igual a la posición inicial de 1 más la velocidad inicial de 1 multiplicado por el tiempo 1 más 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Esta es una de las ecuaciones más recurrentes en la parte de cinemática del examen de ingreso. Hay que tomarlo en cuenta, es una de las que más se utiliza. Sustituyendo los datos que tenemos, la posición final 1 es igual a 0. La velocidad inicial 1 es un valor de 0. Multiplicado por el tiempo haría 0 este término de la ecuación. Vamos a tener 0 igual a 45 más 1/2 del valor de la gravedad. Consideramos la gravedad como 10, con signo negativo por el sistema de referencia. Realizando algunas simplificaciones a la ecuación, tendremos 45 menos 5, el tiempo 1 al cuadrado. Despejamos este tiempo 1, vamos a tener 5t1 al cuadrado igual a 45. Pasamos el 5 a dividir por transposición de términos y tendremos 45 dividido entre 5, 9. Para cancelar el cuadrado del tiempo sacaremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Simplificaremos exponente con raíz y obtenemos que el tiempo de movimiento del primer objeto, de la primera pelotita, es sencillamente 3 segundos. Ahora bien, hemos planteado que el tiempo de la segunda era el tiempo 1 menos 2. Si realizamos la sustitución, podemos decir que el tiempo 2 es de 1 segundo. 3 menos 2, 1. Con este dato
plantearemos una ecuación para 2. Por los datos con los que contamos, podemos hacer uso de la misma ecuación que hemos utilizado para el objeto 1, y decir, la posición final 2 será la posición inicial 2 más la velocidad inicial 2 por el tiempo 2 más 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado. Y simplificar los términos que se hagan 0. En este caso, la posición final, 0. Cuidado con estar simplificando la velocidad inicial 2. Para que los dos lleguen al suelo al mismo tiempo, necesariamente tenemos que lanzar la segunda con cierta velocidad, de modo que pueda alcanzar a la primera. Tendremos 0 igual a 45 más la velocidad inicial 2 multiplicado por su tiempo, que hemos deducido como 1. 1/2 de la gravedad es un valor de menos 5, multiplicado por el tiempo, 1 elevado al cuadrado. Simplificamos un poco la ecuación, vamos a tener 0 igual a 45 más la velocidad inicial 2 menos 5. Si despejamos esta ecuación, vamos a obtener que la velocidad inicial 2 es menos 40 metros por segundo. Y de esta manera estaríamos concluyendo el problema. Sin embargo, algunos se confunden con el signo. ¿Y por qué me ha salido negativo? Sencillamente el negativo es resultado del sentido del movimiento. Es totalmente coherente que salga negativo, tomando en cuenta que 2 está siendo lanzado hacia abajo. La dirección de su vector velocidad es contrario al eje Y. El negativo que nos ha salido sencillamente indica hacia dónde se mueve. Podemos tomar en cuenta sencillamente el módulo o magnitud de esa velocidad, que directamente será de 40 metros por segundo. De esta manera concluimos el ejercicio y la respuesta es el inciso D. De esta manera concluimos la primera pregunta del examen. El tema de cinemática, específicamente movimiento vertical. Podemos observar que no era un problema complejo, sencillamente era aplicar ecuaciones, identificar los datos y la relación que existe entre los dos tiempos. Vamos a pasar a la resolución de una segunda pregunta de física. Cualquier consulta que tuvieran o deseen realizarnos en cualquiera de las materias, la pueden ir realizando al chat en vivo y les vamos a ir colaborando. Continuamos con una segunda pregunta, respecto al tema de energía. Tenemos un bloque que es soltado tomando en cuenta la gráfica que nos proporciona el ejercicio. Nos pide determinar el menor valor de H de manera que el bloque pueda completar una vuelta en el rizo y nos dan de dato el radio de 4 metros. Por otro lado, nos piden despreciar todo tipo de resistencia. En otras palabras, no tomes en cuenta fricción. Tenemos un ejercicio que para muchos podría resultar complejo, porque tenemos una trayectoria un tanto rara de movimiento. No pertenece a una línea recta, no pertenece a una parábola y puede dar lugar a confusiones. Sin embargo, tenemos que recordar que en la materia de física, la energía no depende de la trayectoria. Simplemente deberás considerar un punto inicial, un punto final, independientemente de la forma del camino que hayas seguido. Tomando en cuenta este criterio, voy a tomar en cuenta dos puntos. El punto desde donde inicia nuestro movimiento lo voy a nombrar como A. Lo llamaremos punto A. Y justo en el momento en que el bloque va a ingresar al rizo o al bucle, voy a denominarlo punto B. Haciendo un análisis de energía, diremos que la energía del punto A tiene que ser exactamente igual a la energía del punto B. En este caso no tomamos ninguna contribución debido a fuerzas de fricción porque las despreciamos. Bien, ¿qué energía tenemos en el punto A? El enunciado nos menciona que el bloque es soltado. Quiere decir que su velocidad en ese punto era 0. No tenía velocidad en A, originalmente estaba en reposo. Y si no tenemos velocidad, no tenemos energía cinética. Solamente tendremos energía potencial gravitatoria, por lo cual diremos masa, gravedad, altura del punto A. En el punto B,
observamos que ya estamos al nivel del piso. Ya no tenemos una altura, por lo cual ya no hay energía potencial. Pero a medida que el bloque se encontraba bajando, ha ganado velocidad. Tiene que tener una velocidad para ingresar al rizo y poder completar su vuelta. En este caso tendremos velocidad y por tanto energía cinética. Vamos a tener un medio de la masa por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Ahora bien, tenemos un rizo. Podríamos hacer un análisis de la dinámica del movimiento circular que representa el rizo. Sin embargo, un excelente tip que les puedo dar es que a través de este estudio de la dinámica del movimiento circular y de las energías presentes en el rizo, podemos establecer la siguiente relación para cualquier problema que presente este tipo de gráfico y decir que la velocidad al inicio del rizo elevada al cuadrado no es más que 5 veces el valor de la gravedad multiplicado por el radio del rizo. Es una relación que se puede demostrar, como mencioné, a partir de dinámica del movimiento circular. Sin embargo, nos conviene aplicar directamente esta definición. Y en nuestro ejercicio, el inicio del rizo es el punto B. Por tanto, podríamos decir, masa, gravedad, altura de A tendrá que ser un medio de la masa por la velocidad al inicio del rizo elevada al cuadrado. Y eso no es más que 5 veces el valor de la gravedad por el radio. Podemos observar que si bien no tenemos dato de masa, se puede simplificar. Tenemos el valor de la gravedad, conocemos que es 10, pero también se puede simplificar pasando a dividir cualquiera de los dos valores. La altura del punto A tendrá que ser un medio multiplicado por 5 por el valor del radio, que es 4. Por tanto, vamos a tener 5 por 4, 20, dividido entre 2, 10 metros. Entonces, el valor de h para que el bloque describa esta trayectoria mostrada en la gráfica es simplemente 10 metros. La respuesta será el inciso D. De esta manera concluimos este ejercicio. Tomando en cuenta algunos detalles, si lo estudiábamos a partir del tema de dinámica del movimiento circular, seguramente la resolución hubiera sido mucho más larga. Nuevamente les recomiendo tomar en cuenta esta sencilla relación que los va a ayudar con cualquier ejercicio de este tipo. No importa si la trayectoria es otra o existen más puntos. Siempre que tengas un rizo, también llamado bucle, puedes utilizar esta relación que te va a ayudar a despejar sin ningún problema las incógnitas. Vamos a revisar un problema más de la materia de física. Tenemos una altura de 15 metros con respecto del suelo. Se lanzará hacia abajo una pequeña pelota con velocidad de 10 metros por segundo. Esta impacta con el suelo produciendo una colisión perfectamente elástica. Nos pide encontrar la altura con respecto del suelo que alcanza la pelota después de rebotar. Esta pregunta de una pelota lanzada desde cierta altura ya es bastante común en los exámenes. No es la primera ocasión que colocan este tipo de ejercicio. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña variación. Ahora tenemos que dicha pelota se lanza con velocidad. Podemos representar el gráfico. Podemos ayudarnos con un gráfico para la resolución de este ejercicio. Vamos a tener una altura de 15 metros. Desde esa altura de 15 metros vamos a lanzar esa pequeña pelota. Bien, ahí está representada. Se lanzará hacia abajo y llegará a impactar contra el piso, donde se va a producir la colisión. Lo primero que vamos a analizar es el descenso de la pelota. Vamos a identificar en el punto de 15 metros desde el cual es lanzado un punto A, y a punto de llegar a la colisión definiremos un punto B y haremos un análisis de energía. La energía del punto A tendrá que ser la energía del punto B. En el punto A tenemos altura, tendremos energía potencial gravitatoria.
y tenemos energía cinética debido a que se lanza con cierta velocidad. 1/2 de la masa por la velocidad en el punto A elevado al cuadrado. Igual a la energía del punto B. Cuando estemos en el punto B ya no vamos a tener altura. La altura se va a hacer 0 y la energía potencial desaparece. Sin embargo, a punto de tocar el suelo vamos a tener velocidad. Por tanto, tendremos energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Podemos simplificar el valor de la masa para simplificarnos los cálculos. Vamos a sustituir algunos valores conocidos y tendremos 10, el valor de la gravedad, multiplicado por la altura, 15, más 1/2 de la velocidad en el punto A, esto es 10 al cuadrado, igual a 1/2 de la velocidad en el punto B al cuadrado. Para simplificarnos la ecuación puedo multiplicar toda por 2. Vamos a tener 2 multiplicado por 10 multiplicado por 15 más 10 al cuadrado igual a la velocidad en el punto B al cuadrado. ¿Cuánto valdrá todo este cálculo? Tendremos 10 por 15, 150, multiplicado por 2, 300, más 100, 400. Tendremos 400 igual a la velocidad del punto B elevado al cuadrado. Por tal motivo, esa velocidad tendrá que ser raíz de 400 metros por segundo. Acá tenemos un dato que va a ser bastante útil para esta resolución. Sabemos que la pelota llega con raíz de 400 metros por segundo a la colisión. Como tenemos una colisión perfectamente elástica, podemos plantear la ecuación del coeficiente de restitución y decir, el coeficiente de restitución será el negativo de las velocidades después de la colisión sobre la diferencia de las velocidades antes de la colisión. Bien, para el uso de esta ecuación podremos decir que 1 es la pelota, que el subíndice 2 nos está indicando el suelo o el piso. Por tal motivo, el suelo, si bien participa en la colisión elástica, no tiene movimiento. Por tanto, tanto su velocidad antes y después del choque directamente adquieren un valor de 0. Por otro lado, perfectamente elástica, el coeficiente de restitución debe valer 1. Tendremos 1 igual al negativo de la velocidad después del choque sobre la velocidad antes del choque. ¿Cuál es esta velocidad? Este valor de 400, raíz de 400 que hemos calculado corresponde a la velocidad de la pelota antes de la colisión o impacto. Por tanto, este B01 es 400, raíz de 400 metros por segundo. Despejando esta relación vamos a obtener 1 igual a menos la velocidad después del choque sobre raíz de 400. Haciendo el despeje de esta relación vamos a tener que esta velocidad va a ser menos raíz de 400 metros por segundo. De esa manera hemos calculado la velocidad después de la colisión, es decir, la velocidad con la cual la pelotita va a empezar a subir nuevamente. El hecho de que nos haya salido negativo simplemente nos indica que está en sentido contrario al original. Originalmente la pelotita estaba en descenso. Después de la colisión empieza a subir. Por tal motivo es que nos sale lo mismo, pero de signo contrario. Ya con este dato calculado, podemos plantear una última gráfica. Nuevamente tendremos el suelo, vamos a tener la pelotita y tenemos que averiguar hasta qué altura llega. Vamos a tener que calcular esa altura sobre la cual va a volver a subir. Podemos hacer un nuevo análisis de energía entre dos nuevos puntos, un punto C y un punto D. La energía del punto C deberá ser igual a la energía del punto D. En el punto C tendremos energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad de C al cuadrado.
En el punto D tendremos energía potencial gravitatoria. Este será el esquema sobre el cual vamos a trabajar. Simplificamos las masas y esta velocidad del punto C es la que acabamos de calcular, el negativo raíz de 400 metros por segundo. Tendremos que la velocidad en C es negativo raíz de 400 metros por segundo. Sustituyendo estos valores vamos a tener un medio negativo raíz de 400 elevado al cuadrado igual al valor de la gravedad 10 por la altura del punto D. Realizando operaciones tendremos que el negativo se va a convertir en positivo debido al exponente par y la raíz se cancelará. Vamos a tener simplemente 400 igual a 10 veces la altura del punto D. Realizando la simplificación vamos a tener 200 igual a 10 veces la altura del punto D. Transposición de términos, ese 10 pasará a dividir y 200 dividido entre 10 tendrá que ser 20. La altura a la cual vuelve a subir la pelota es simplemente 20 metros. De esta manera concluimos la resolución del ejercicio. La respuesta será el inciso B, 20 metros. Podemos observar que en este caso hemos tenido una combinación de los temas de energía, impulso y cantidad de movimiento, debido a que teníamos presente una colisión. Si bien es un tipo de ejercicio que hay que razonarlo y pensarlo bastante para poder resolver, sencillamente se trata de identificar qué energía está al principio, qué energía está al final y además trabajar con el coeficiente de restitución. Desde el primer momento que nos mencionan un choque o colisión perfectamente elástico, ya te está dando indicio de que tienes el dato para la ecuación del coeficiente de restitución. Respecto a la materia de física, podemos mencionar que en este examen no teníamos preguntas muy rebuscadas, pero teníamos preguntas sobre las cuales teníamos que aplicar conceptos bastante elementales. Sin los fundamentos básicos de la materia no podríamos plantear los ejercicios que hemos resuelto en este caso, además del apoyo de tu conocimiento de aritmética de álgebra y álgebra para la resolución de las ecuaciones. De esta manera concluimos la resolución de las preguntas de física. Vamos a continuar con la materia de química, para lo cual les voy a dar la bienvenida a Dani y Eve, que nos van a colaborar con esta resolución. Así que empecemos con Dani. ¿Qué ejercicios vas a resolver el día de hoy? Muy buenas tardes a todos, chicos. El día de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios que han entrado a su examen de ingreso del primer día. Vamos a empezar con un ejercicio que pertenece al tema de gases. Es un tema que siempre está presente en los exámenes de ingreso y en las anteriores transmisiones igual tocamos este tema, ¿verdad? Y justo en su examen volvió a entrar. Entonces vamos a iniciar tomando los datos de este ejercicio y vamos a indicar qué nos da y qué nos pide. Dice, un anuncio tiene una base cuadrada de 100 centímetros de lado y una altura de 30 centímetros. Contiene un gas neón. Si el gas en el interior se encuentra a una presión de 624 torricelis a 27 grados centígrados, ¿cuántos gramos de neón hay en este anuncio? Bien, para ubicarnos mejor en el ejercicio vamos a dibujar la forma que va a ocupar nuestro gas, ¿no? Sería más o menos así. Me dice que la base es cuadrada. Entonces, el lado me está indicando que es de 100 centímetros. Obviamente, si la base es cuadrada y uno de sus lados es de 100 centímetros de la base, todos los lados van a ser de 100 centímetros. Aquí también tenemos 100 centímetros. Me da una altura. Me dice que de alto es 30 centímetros. Otro dato importante que me da es la presión. 624 torricelli. Me da una temperatura que es de 27 grados centígrados. Importante, en gases nuestra temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. En Kelvin vamos a tener un valor
de 300 Kelvin. ¿Qué más? ¿Qué me pide? Gramos. ¿Qué fórmula puedo aplicar yo? La ecuación de estado, algunos la deben conocer como la fórmula de pavo ratón. PV es igual a N, R, T. Vamos a ver qué tengo. La presión me está dando como dato. El volumen en este momento como dato no me da. Moles tampoco tengo. R no me da en el enunciado, pero si ustedes han avanzado el tema de gases, deben de saber que R va a depender de la presión. Si mi presión está en atmósferas, R va a tener un valor de 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, pero en este caso se encuentra en torricelis. Entonces R va a tener un valor de 62,4 torriceli. Vamos a poner una R más. Litro mol por Kelvin. Listo, ya tengo R. ¿Y temperatura? También tengo. Teniendo la ecuación de esta manera no la puedo resolver, pero el ejercicio me está dando una ayuda. Me está dando los valores que van a contener al gas. Me está dando la figura geométrica que va a contener al gas. Yo puedo hallar el volumen con estos datos. Entonces vamos a pasar a una siguiente página a hallar dicho volumen. Mi volumen va a tener un valor de la longitud por el ancho, por el alto. Listo. Voy a obtener un volumen de 300.000 centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen, pero no tengo en la unidad que yo deseo. Si ustedes se fijan y revisan el valor de R, yo tengo que tener mi volumen sí o sí en litros. Entonces, tengo que realizar una conversión más antes de aplicar la fórmula de la ecuación de estado. Vamos a pasar a convertir 300.000 centímetros cúbicos a litros por. Hay 1.000.000 de centímetros cúbicos en un metro cúbico. Y en un metro cúbico hay 1.000 litros. Listo, ya tengo la unidad deseada. Simplificamos centímetro cúbico con centímetro cúbico, metro cúbico con metro cúbico, y tengo litros. Podemos hacer una simplificación acá, 3 ceros con 3 ceros, 2 con 2, 1 con 1, y me va a quedar 100 por 3, dándome un total de 300 litros. Listo. Ya tengo el dato que me faltaba. Regresamos a la ecuación de estado. Tengo presión, volumen es igual al número de moles por R por T. Ya tengo todo. Voy a despejar simple y sencillamente moles. Moles va a ser igual a la presión, volumen, R por T. Vamos a reemplazar porque ya tenemos todos los datos. Mi presión era de 624 torricelli. Por mi volumen, lo acabamos de hallar, 300 litros, todo sobre R, 62,4 torricelli por litro, todo sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que era 27 grados centígrados en Kelvin, 300 Kelvin. Simplificamos las unidades, litro con litro, torricelli con torricelli, Kelvin con Kelvin, y me queda la unidad deseada que era mol. Puedo simplificar acá 300 con 300, 624 entre 62,4 me va a dar un total de 10 mol de neón. No me pide moles, el ejercicio me pide gramos. Necesito hacer una conversión más utilizando la tabla periódica. Convertimos nuestros 10 moles de neón, una última y pequeña conversión sacada de la tabla periódica. En un mol de neón, masa molecular, 20 gramos de neón. Unidades, mol con mol,
10 por 20 me va a dar un total de 200 gramos de neón. Así de sencillo era el primer ejercicio. Hemos logrado hallar como respuesta el inciso C. Ojo que gases es un tema que está muy presente en los exámenes desde años pasados hasta ahora se sigue manteniendo, ¿no? Es un tema que entra bastante a los exámenes de ingreso. Vamos a pasar a un segundo ejercicio que pertenece al tema de temperatura. Es bastante sencillo, vamos a resolverlo con una interpolación. Vamos a iniciar dando lectura al ejercicio. Nos indica: el agua a nivel del mar en la escala Celsius congela a 0 grados centígrados y ebulle a 100. En cambio, en una escala hipotética junior congela a 60 y ebulle a 80. ¿A qué temperatura ambos termómetros marcarán el mismo valor? Fíjense que aquí todavía les están ayudando, porque en anteriores exámenes solo les dan la unidad. Y ustedes ya tienen que saber a qué temperatura va a ser la de ebullición y a qué temperatura va a ser la de congelación. Entonces les está dando un dato extra que en anteriores exámenes no estaba presente, pero en este sí lo han colocado. Entonces eso nos conviene y nos va a servir como una ayuda. Vamos a dibujarnos nuestros termómetros. Entonces vamos a tener uno para Celsius, vamos a hacer en otro color para nuestra escala hipotética junior. En Celsius, todos sabemos que ebulle a 100 y que va a congelar a 0. En una nueva escala hipotética, ojo, que le están denominando junior, me indica que ahora va a congelar a 60 y que la ebullición se va a dar en 80. No sabemos, me está preguntando, en qué punto, puede ser en cualquier punto, van a marcar el mismo valor. No sé qué valor van a marcar, pero tiene que ser el mismo. No sabemos, X. Entonces, vamos a realizar una interpolación, vamos a obtener una ecuación de primer grado y vamos a despejar. Listo. Yo tengo 100 menos 0, estoy iniciando por los extremos. Ojo, si inician por los extremos en la primera interpolación, en la segunda tienen que hacer lo mismo. No podemos iniciar por los extremos y aquí venir e iniciar por los del medio hacia la parte inferior, ¿verdad? Tenemos que respetar lo que estamos haciendo en la primera escala. ¿Todo sobre cuánto? Sobre X menos 0. Va a ser igual a 80 menos 60, todo sobre X menos 60. De acá voy a obtener 100 menos 0, me va a dar simplemente 100, sobre X es igual a 80 menos 60, me va a dar 20, X menos 60 se mantiene, vamos a subir a multiplicar y la X también vamos a subir a multiplicar con el 20. Me va a quedar 100, X menos 60 es igual a 20 por X. Aquí vamos a realizar una multiplicación distributiva, de la cual voy a obtener 100X menos 6000 es igual a 20X. Vamos a pasar a la siguiente página, tomando en cuenta que vamos a llevar términos semejantes. 20 está sumando, va a pasar a restar, y 6000 que está restando va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces continuamos en esta página. Teníamos exactamente 100X menos 20X es igual a 6000. 100 menos 20 me va a quedar 80X es igual a 6000. X va a ser igual a 6000. Todo sobre 80. Aquí puedo reducir con un 0 y 600 entre 80, hallar el valor directo, que me va a dar exactamente 75. En la escala, en ambas, ¿no? En grado centígrado y en junior. Cuando se encuentre en 75, entonces ambos termómetros van a marcar exactamente lo mismo. Y si se fijan, 75 está en el rango de 0 y 100 y está en el rango de 60 y 80. Entonces, hemos hallado como respuesta
el inciso B. Temperatura es un tema que también ha estado entrando demasiado a los exámenes. El último año que entró ha sido el 2019 y nuevamente se ha vuelto a presentar en el 2021, ¿no? Entonces son temas que se han estado prácticamente repitiendo. Ahora Eve va a continuar con 2 ejercicios más del área de química. Hola chicos, el día de hoy vamos a resolver más ejercicios y vamos a comenzar con uno que corresponde al tema de densidad. Densidades también es un tema recurrente y a pesar de que se parecen mucho los ejercicios de los exámenes entre un día y otro, son distintos. Entonces comencemos con este ejercicio. Nos dice, un tanque metálico de 100 kilogramos de peso tiene una base cuadrada de 1 metro de lado y una altura de 0,5 metros. Se encuentra lleno de petróleo con una densidad de 0,9 gramos por mililitro. ¿Cuál es el peso total en toneladas del petróleo y el tanque juntos? Para empezar vamos a dibujar nuestro tanque metálico. Nos indican que es un tanque con base cuadrada, que cuadrado más chueco, pero es cuadrado. Y nos indica también su altura. Su altura es de 0,5 metros, entonces podríamos decir aquí 0,5. Y aquí los lados tiene 1 metro de este lado y 1 metro de este otro lado, porque es un cuadrado. Este tanque está hecho de algún metal y nos indican que la masa del tanque es igual a 100 kilogramos. Luego, nos indican también que este tanque está lleno de petróleo. Entonces vamos a dibujar el petróleo que está aquí dentro. Está ocupando absolutamente todo el espacio dentro del tanque. Eso debe quedar claro porque nos dice está lleno. Entonces aquí hemos colocado petróleo. Ahora este petróleo tiene una densidad. Nos indican que la densidad del petróleo es 0,9 gramos por mililitro. Y nos está pidiendo cuál será el peso total del petróleo y el tanque juntos. Y las unidades son toneladas. Entonces queremos encontrar masa total. Recuerden, en química masa y peso se asumen como si fueran lo mismo, pero para física olvídense. Entonces masa total aquí tenemos será la masa del tanque más la masa de petróleo. Entonces tenemos la masa del tanque, pero no tenemos la masa del petróleo. Lo que sí podemos hacer es encontrar a partir de la densidad. La definición de densidad es masa sobre volumen. Entonces nosotros tenemos la densidad del petróleo y podemos encontrar el volumen porque nos dice que está llenando el tanque y el tanque tiene unidades y medidas conocidas. El volumen del tanque es igual a lado por lado por lado. Entonces tendremos 1 metro por 1 metro por 0,5 metros. Así que tendremos que el volumen de nuestro tanque va a ser igual a 0,5 metros cúbicos. Ahora, veamos en qué unidades tenemos la densidad, porque para poder trabajar en la misma ecuación necesitamos que estén en unidades coherentes. Tenemos aquí gramo sobre mililitro y aquí tenemos el volumen en metro cúbico. Tienen que estar en la misma unidad de volumen si van a entrar a la misma ecuación. Entonces vamos a hacer una conversión en la densidad. Si decimos gramo sobre mililitro es lo mismo que decir kilogramo sobre litro. Entonces podemos asumir que esto será lo mismo que 0,9 kilogramo sobre litro. Simplemente estoy amplificando o magnificando, por decirlo así, las unidades. Estoy multiplicando por 1000 arriba y por 1000 abajo. Ahora aquí en el volumen del tanque voy a convertir los metros cúbicos también a litros. Y 1 metro cúbico contiene 1000 litros. Entonces aquí me van a quedar 500 litros. Así que como habíamos dicho que el petróleo llena el tanque, podemos asumir que este volumen de 500 litros es igual al volumen de petróleo. Entonces ya tenemos el volumen, tenemos su densidad y simplemente vamos a despejar la masa de petróleo.
La masa de petróleo será igual a la densidad de petróleo por el volumen de petróleo. Entonces aquí tendremos 0,9 kilogramos sobre litro. Es bueno utilizar las unidades para saber si nos estamos equivocando. En el examen lo más común es equivocarse en unidades. Si las van anotando, van a notar si es que se equivocan. Así que aquí tenemos que la masa del petróleo será 0.9 por 500. 9 por 5, 45, 2 ceros del 500 y una coma por esta coma. Nos quedan 450 kilogramos. Entonces aquí ya tenemos para calcular la masa total. Nuestra masa total van a ser los 100 kilogramos del tanque, kilogramos, y también le vamos a sumar los 450 kilogramos de petróleo. Entonces aquí ya tenemos un resultado parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque está en kilogramos. Nos daría 550 kilogramos. Alguien de apurado quizás le marcó el inciso E, pero es erróneo porque nos pide en toneladas. Entonces convertimos kilogramo a toneladas. Y esto es más corto, ¿no? Una tonelada, 1000 kilogramos. Así que tenemos que la masa total va a ser 0,55 toneladas. Por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso B. Como han visto, este ejercicio ha sido muy sencillo. La dificultad más grande estaba en jugar con las unidades para que sean las fórmulas sencillas de sustituir. Y bueno, densidad es un ejercicio que ha estado entrando, un tema que ha estado entrando de forma recurrente en los últimos años, y esta no ha sido la excepción. Vamos a continuar con un siguiente ejercicio que corresponde ya a otra área, que es el tema de soluciones. En soluciones conocemos las propiedades coligativas y justamente este corresponde a una de esas propiedades coligativas. Y dice así: la presión de vapor de agua pura a una temperatura dada es de 25 milímetros de mercurio. La solución preparada con 125 gramos de un soluto W en 180 gramos de agua tiene una presión de vapor de 20 milímetros de mercurio. Determine la masa molar del soluto W. Aquí no nos está indicando exactamente de qué soluto se trata, solo le han asignado una letra. Así que primero vamos a escribir nuestra solución, por qué cosas está formada. Tenemos una solución o disolución que tiene un soluto. En este caso, nuestro soluto le llamamos simplemente W. Y va a tener también solvente. Nuestro solvente en este caso nos indican que es agua. Nuestra pregunta consiste en encontrar la masa molecular de nuestro solvente W. No sabemos cuál es, masa molar o masa molecular. Y nuestro solvente agua, bueno, nos indica qué masa hay. Nos indica que hay 180 gramos de agua y conocemos la masa molecular del agua. Como estamos hablando de agua y propiedades coligativas, vamos a escribir de una vez esto, que de la tabla periódica nos dice 18 gramos por mol. Ahora, aquí vamos a poner cuánto de soluto tenemos. Nos dijeron 125 gramos. Esta es nuestra solución. Ahora, nos indicaron también que tiene una presión de vapor. La presión de vapor de la solución es igual a 20 milímetros de mercurio. Y luego nos indicaron que la presión de vapor del agua pura, o el solvente puro en este caso, que es el agua, es de 25 milímetros de mercurio. Con estos datos nos piden que hallemos la masa molecular. Como ya conocemos que trata de propiedades coligativas, vamos a escribir a qué propiedad coligativa corresponde. Vemos que son presiones, entonces trata del descenso de la presión de vapor. En el descenso de la presión de vapor, la fórmula más recurrente, la que más utilizábamos, era para calcular la presión de vapor de la solución, que es igual a la fracción molar del disolvente o solvente, voy a poner D de disolvente,
multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, para utilizar esta fórmula, nosotros tenemos la presión de vapor de la solución, tenemos la presión de vapor del solvente puro. Entonces, nos falta encontrar la fracción molar del disolvente. Y para encontrar fracción molar del disolvente, entonces, recordemos cuál era nuestra manera de hallar. Fracción molar del disolvente sería moles de disolvente, que es el agua, sobre moles totales. Los moles totales son moles de agua más los moles del soluto W. Soluto más solvente hacen la solución, que es la totalidad. Los moles de agua los tenemos, fácilmente podemos encontrarlos con los datos que nos da el problema. Entonces, moles de agua van a ser igual a los 180 gramos. Utilizamos la masa molar, que nos indica un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, gramo con gramo se simplifica y tenemos 10 moles de agua. Así que con esto ya tenemos una idea de cómo podríamos proceder. Vamos a sustituir en nuestra fracción molar. Vamos a tener 10 sobre 10 más moles de W. Y ahora que tenemos esta fracción molar, podemos utilizar nuestra ecuación de las presiones. Vamos a sustituir la presión de vapor de la solución, dijimos, es 20. Igual, fracción molar del disolvente, es lo que acabamos de definir acá. Son 10 sobre 10 más moles de W, nuestro soluto, por la presión de vapor del solvente puro, que dijimos es 25. Entonces aquí solo nos queda despejar los moles de W. Moles de W vamos a tener, esto va a pasar a multiplicar, entonces aquí nos quedaría 10 más moles de W. A este lado vamos a tener 10 por 25 sobre 20. Y sí, ahora vamos a tener más espacio. Continuamos acá, despejando nuestros moles de W. Simplemente nos va a quedar 10, 20, mitad de 25, nos va a dar 12,5 menos 10. Por lo tanto, aquí nos quedan 2,5 moles. Estos son los moles del soluto. Pero a nosotros nos pregunta cuál es la masa molar de este soluto. Y podemos aplicar la definición. La masa molar de cualquier cosa va a ser la masa en gramos, en este caso de W, ¿verdad? Va a ser la masa en gramos de W sobre el número de moles de W. Esta masa está en gramos y los moles están en unidades de mol. Entonces aquí ya tendríamos la masa molar de W. Serían 125 gramos, que son los que nos da el problema, dividido entre 2,5 moles, que son los que hemos encontrado que están en esa solución. Así que por lo tanto, nuestra masa molar de este soluto W es igual a 50 gramos por mol. Entonces nuestra respuesta es el inciso B. En realidad este ejercicio también es algo que ya se ha repetido antes, es muy clásico y podríamos decir que en este examen varias preguntas han sido como las conocidas, ¿no, Dani? Sí, prácticamente han ido repitiendo temas. Si bien no han colocado ejercicios exactamente iguales, como dice Eve, sí han repetido los temas. Es decir, los temas sí los han vuelto a aplicar. Comúnmente los que han metido, por decirles, 2019 y 2020, los temas sí se han repetido como en otros años. Muchísimas gracias, Dani y Eve, por su colaboración con las preguntas de química. Pueden observar que los patrones de los temas que van entrando en todas las materias son bastante recurrentes. En química van a tener densidad, gases, soluciones, estequiometrías, los temas que les acaban de recomendar y les acaban de indicar. Respecto a la materia de física van a tener cinemática, dinámica, trabajo, energía. Sobre eso van girando las preguntas de examen. ¿Alguna sugerencia que podrían darles a las personas que van a postular para la segunda opción del examen de ingreso? Que se preparen mejor, ¿no? Que lean
bastante teoría, porque si se han dado cuenta, y Eve también no me va a dejar mentir, si no sabemos teoría, por ejemplo, si no saben las fórmulas teóricas, es imposible que puedan hacer un ejercicio. Muchos agarran y dicen, voy a practicar química, se ponen un ejercicio, intentan hacer y cuando ven dicen, ¿qué fórmula aplico? Regresan a la teoría. Entonces, empiecen por teoría, lean bastante y posteriormente recién pasen a los ejercicios para practicar. Trabajen bastante con decimales, porque si se han dado cuenta en el área de química están entrando bastante decimales, ¿no? Siempre suele entrar, por decirles, cuando nos dan la constante bulloscópica, crioscópica, vamos a manejar siempre decimales. Entonces eso, estudien la parte teórica que siempre va a complementar la parte práctica. Tal vez se vea algo más. Bueno, yo sí soy de estudiar teoría, pero no vas a saber que sabes teoría si es que no practicas. Entonces, resolver ejercicios hasta cansarse. Los exámenes pasados tienen que saberlos de memoria porque se repite la forma del problema, se repite constantemente. A veces te pide productos y en otro ejercicio de otro examen te da exactamente el mismo problema, pero te da el dato de producto y te pide reactivos. Entonces, si tú hiciste ese ejercicio, entendiste cómo se resolvía, puedes hacer al derecho y al revés. Entonces, si bien la teoría es importante, el hecho de que pongas en práctica eso para que entiendas cómo funciona es lo que te va a ayudar a que puedas resolver cualquier ejercicio de química en cualquier examen de ingreso. Como pueden ver, chicos, ustedes se están postulando para carreras de ciencias exactas. Cualquier licenciatura o ingeniería que estudien en esa facultad es la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones prácticas. De nada te sirve leer un libro completo si en algún momento no lo aplicas. Ese es el trabajo que va a tener posteriormente un licenciado en ciencia o un ingeniero. Ustedes tienen todas las herramientas para poder aprobar un examen de ingreso. Tienen el conocimiento, tienen el material, tienen recursos de dónde extraer ese material, ya sea de texto, sea de internet. Incluso nosotros les proporcionamos estas transmisiones para poder cooperar con el estudio para su examen. Te estamos dando herramientas y te estamos dando información. Tienen todo para aprobar ese examen. Súmale tus capacidades y de acá a unos 5 o 6 años te vas a estar titulando en la carrera que tú desees. Realmente esperamos que todas estas transmisiones que realizamos los estén ayudando de la mejor manera posible. Buscamos que ustedes adquieran estos conocimientos, no solamente para ingresar a tu examen. Esto te va a servir para afrontar tu primer semestre de universidad y el futuro de tu vida universitaria. Puedes álgebra, seguramente te vas a acostumbrar al cálculo. Puedes química general, seguramente vas a poder con la química universitaria y pasa lo mismo con todas las materias. Realmente esperamos que esto haya sido de provecho con la resolución del examen 1-2021 del primer día que han dado el examen. Nuevamente les agradecemos a Dani, Eve, docentes del área de química por su cooperación y vamos a ir concluyendo la transmisión. Nos estaremos viendo en una futura ocasión y no olviden los consejos. La práctica hace al maestro. Ustedes tienen todas las capacidades para aprobar ese tipo de examen. Así que un abrazo, nos vemos en una siguiente ocasión y mucho éxito. Praus, preuniversitario.